De la guía de movimiento en 2 dimensiones, veremos cómo resolver un problema de tiro oblicuo. Ejercicio número 7. Un lanzador de pelota de tenis dispara inclinado a 45 grados respecto de la horizontal, con una rapidez de 20 metros por segundo. Si a una distancia horizontal de 20 metros se encuentra un muro de 21 metros de altura, calcular la altura a la que hace impacto el proyectil sobre el muro y el tiempo transcurrido entre que se disparó e hizo impacto. Bien, primero vamos a comenzar con la extracción de datos. El ángulo inicial de 45 grados, la velocidad inicial de 20 metros por segundo, tenemos una distancia horizontal de 20 metros entre el lanzador de pelotas y el muro, y la altura del muro. Le puse X1 y H1. Vamos a hacer un esquema de referencia. El lanzador de pelotas se encuentra a una distancia X1 del muro. O sea que acá está el muro. Y el muro tiene una altura H1. El disparador de pelotas lanza con un ángulo de inclinación de 45 grados, con una rapidez inicial de 20 metros por segundo. Una vez que tenemos el esquema, realizamos sobre el esquema el sistema de referencia. Nos conviene en este caso centrar el origen del sistema en el lanzador de pelota. También en este esquema podemos ubicar la aceleración que afecta a nuestro movimiento, que es la aceleración de la gravedad, que es vertical hacia abajo. Con respecto a nuestro sistema de referencia, esta aceleración en las ecuaciones va a estar representada con signo negativo. Antes de comenzar a resolver el problema, vamos a hallar las componentes de nuestra velocidad, teniendo en cuenta el módulo y el ángulo. La componente en X de la velocidad inicial la podemos calcular como el módulo de la velocidad por el coseno del ángulo θ. Y la velocidad inicial en I, la componente en I, como la velocidad inicial por el seno del ángulo θ. Bien, calculamos. ...14 metros por segundo, 14 metros por segundo. En este caso dan iguales porque el ángulo es de 45 grados. Bien, planteamos las ecuaciones generales para el movimiento, teniendo en cuenta que en el movimiento a lo largo del eje X se puede estudiar como un movimiento rectilíneo uniforme, mientras que el movimiento que tiene el proyectil visto desde el eje Y es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la aceleración corresponde a la aceleración de la gravedad. La posición en X depende de nuestra posición inicial más la velocidad inicial en X por el tiempo. Y la posición en Y, también en función del tiempo, podemos ponerle depende de la posición inicial en Y más la velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio de la aceleración en Y por el tiempo al cuadrado. Teniendo en cuenta nuestro sistema de referencia, vamos a hacer estas ecuaciones generales, las vamos a transformar en ecuaciones particulares para nuestro problema. Si centramos el origen acá en la máquina, este 0 va a ser 0 para la posición inicial en X y 0 para la posición inicial en Y. Por lo tanto, la ecuación se reduce a lo siguiente. Bien, en Y pasaría lo mismo. Y además
Recordemos que esta aceleración es menos g, en este caso por el sistema de referencia. Pasando en limpio nos queda que la posición en i depende de la posición de la velocidad inicial en i por el tiempo menos 1/2 de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y estas son nuestras ecuaciones del movimiento. El problema nos pide hallar la altura a la cual el proyectil impacta sobre la pared. ¿Bien? Por lo tanto, si es menor a 21 metros, impacta la pared. Si es mayor a 21 metros, la pelota pasaría por encima de la pared. ¿Bien? Eso tenemos que determinarlo nosotros. Por lo tanto, este dato en i solamente sirve para saber si pasa por arriba o no. Entonces, valiéndonos de las ecuaciones de x, hallamos el tiempo que tarda en recorrer esta distancia x1 y ese tiempo va a ser el tiempo que transcurre hasta que golpea la pared. Si lo reemplazamos en esta otra ecuación, vamos a obtener la altura de impacto. Bueno, comencemos. Cuando la posición x es igual a x1, nos queda que x1 es igual a la velocidad inicial en x por el tiempo. Ya no es un tiempo cualquiera, sino que es el tiempo 1. Va a ser el tiempo que tarda en llegar a la pared. Despejamos, tiempo 1 va a ser x1 dividido velocidad inicial en x. Resolvemos. Entonces nos queda que el tiempo 1 es igual al desplazamiento de 20 metros dividido 14 metros por segundo. Bien. Resolvemos. Nos queda 1,4 con dos cifras significativas porque ambos términos tienen dos cifras significativas. Ahora este tiempo lo reemplazamos en la ecuación de i para obtener la altura 1, que sería la altura, la posición en i a la cual impacta sobre el muro. Bien, entonces tenemos la velocidad inicial en i por el tiempo 1 menos 1/2 de la aceleración de la gravedad por el tiempo 1 al cuadrado. Bien, reemplazamos. Vamos a separar un poquito acá y nos queda 14 metros por segundo por 1,4 segundos menos 1/2 de 9,8 metros por segundo al cuadrado por 1,4 segundos al cuadrado. Bien. Bueno, simplificamos y resolvemos. Obtenemos 9,99. Como tenemos que expresar con dos cifras significativas, la altura sobre el muro a la que impacta la pelotita es de 10 metros. Y de esta manera ya hemos determinado nuestras dos incógnitas, que son el tiempo de vuelo y la altura a la cual impacta sobre la pared. Otra forma de calcular esto es utilizando la ecuación de la trayectoria y reemplazando en esa ecuación la distancia x y con esto calcular la altura en la cual se va a encontrar la pelotita a esa distancia. Podemos utilizar la simulación para observar la altura y la distancia horizontal luego de 1,4 segundos, seteando los valores de velocidad inicial y el ángulo.